afirmativo o lo pongo en interrogativo? Yo creo que el Espíritu Santo me indicó, me llamó a que lo pusiera. Útiles y dispuestos para Dios es algo afirmativo. Yo puedo decirle al Señor, como soldado de Jesús, útil y dispuesto para ti. Qué bonito, qué importante, qué decisión sabia. Pero la pregunta es, para mí y para usted, ¿soy útil y dispuesto para Dios? Este título lo saqué de aquí, de esta misma Biblia, y de un texto que vamos a estudiar hoy, que por cierto es el último texto. Así que empiezo por el último texto y termino por ¿cuál? Por el último texto, que va a decir eso: útiles y dispuestos para Dios. Estamos trabajando en la segunda carta que le escribió el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que era un pastor ya, a su discípulo, que era un pastor. Y yo quiero que abran su Biblia en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Todo el mundo con la Biblia abierta. Vamos a leer los primeros 2 renglones. Vamos a leer una parte nada más del texto, lo demás lo vamos a discutir, lo vamos a enseñar y lo vamos a aprender. ¿Está conmigo? Leo. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Oyó eso? Pero el fundamento de Dios, ¿cómo está? Firme. Teniendo este sello. Yo no sé si usted va a entender bien esta palabra, si la entiende bien ahora que la estoy leyendo, pero sí le digo que en unos minutos la va a estar entendiendo mejor. Vamos a repetirlo otra vez. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Qué me está diciendo eso ahí? Bueno, yo voy a traer aquí el texto con las palabras originales en griego. 2 palabras, uno es el fundamento de Dios. ¿Y qué cosa es el fundamento de Dios? El fundamento de Dios, ¿qué dice? Está firme. Y tiene este sello. Entonces vamos a estudiar la palabra firme, la palabra fundamento. Este fundamento, ¿qué cosa es? Y el sello que tiene el fundamento, ¿qué cosa es? Vamos entonces, ahí está. ¿Pueden leerlo bien? Sí. Pero el fundamento, ahí está la palabra transliterada al inglés, está en griego, pero eso no es griego, es demelios. Una palabra extraña para todos, demelios. Pero yo le voy a decir lo que quiere decir eso en griego. Y el fundamento, el demelio de Dios está firme, teniendo ¿qué cosa? Este sello. Y aquí tenemos otra palabra más que nos va a aclarar. ¿Qué dice? Es fragis. No se tiene que aprender eso. Pero lo que sí es que se tiene que aprender es que cuando usted llegue a ese texto, pueda comprender lo que es fundamento y pueda lo que es saber qué cosa es el sello de ese fundamento. ¿Está claro todo donde nos estamos metiendo? Ok, entonces voy a explicar el demelios. Este que está aquí. ¿Qué cosa es? El fundamento de Dios. Bueno, la palabra fundamento para el griego, y la Biblia en el Nuevo Testamento está escrita toda en griego, para el griego es una institución. ¿Puede entender lo que es eso? La gran oficina que hay aquí de acueducto, de agua, OUC, ¿no? Es como se llama. ¿Qué cosa es eso? Una institución del gobierno que se dedica a ver todos los asuntos que tienen que ver con el agua, que tiene que ver. Y un día se creó, ¿verdad? Se instituyó y se creó. Y además de eso, ¿qué se hizo para ella? Un edificio, una construcción, ¿ok? Y esas 2 palabras son las que se manejan en el demelios. Casi en el español es lo mismo. Por lo tanto, ¿qué cosa es
esa institución y ese edificio, que en la Biblia viene con esas dos palabras. ¿Algún hermano de la iglesia me lo puede decir? ¿Qué cosa es esa institución y qué cosa es ese fundamento que tiene? Porque las construcciones tienen que tener ¿qué? Cimiento, un fundamento. Y también las instituciones tienen una serie de proyectos de ley que las sostienen y que dicen cómo van a trabajar y cómo se van a organizar y cómo van a actuar. Entonces, eso es lo que está en la palabra. Y eso simplemente, hermano, pensé que alguien me lo iba a decir, es la iglesia. La iglesia es una institución que no está creada por el hombre. Alguna gente cree que sí, pero no está creada por el hombre, está creada por Dios. Y cuando aquellos 12 apóstoles con otro grupo de discípulos estaban, después que Jesucristo murió y después que Jesucristo resucitó, y esperaron los 50 días, y a los 50 días llegó la presencia del Espíritu Santo a su vida, y hubo allí un avivamiento y una explosión, y ellos vino a la vida de ellos el Espíritu de Dios. Ahí se formó la iglesia, y no la formó un hombre, sino que la formó Dios. Y aquellos que la formaron tenían adentro el Espíritu de Dios. No un espíritu para temblar, ni caerse, ni echar espuma por la boca, ni para hablar una cosa rara. No. Es un espíritu de Dios que cambia a la persona, que regenera a la persona y que la transforma. Así es. Y aquello empezó y han pasado 2000 años. Y mira que ha tenido la iglesia enemigos. Y está diciendo, hace 2000 años el apóstol, digo, y el fundamento de medios, ¿qué cosa es? La iglesia. Voy a leer. Pero la iglesia de Dios está firme. Y hoy en día en este planeta hay más cristianos que en la época del Pentecostés. Y es por aquella fuerza que le ha dado el Espíritu a todos los cristianos de todos estos siglos atrás, donde en el mundo entero hay millones de hombres y mujeres que creen en Jesús. Y aunque las iglesias tienen gente que cree en Jesús, también tiene gente que no cree, y en eso los vamos a meter hoy. ¿Están? Pero no son. No les suena muy bien, ¿eh? Pero vamos a ver, vamos a seguir. Pero el fundamento, el de medio de Dios está firme, teniendo, y ahora dice, este sello. ¿Qué es el sello que tiene? ¿Qué es el sello? ¿La palabra qué? Es fragis. Eso quiere decir, donde alguien le pone una señal que te dice que eso es genuino. ¿Genuino? ¿Qué quiere decir genuino? No voy a hacer que tenga que explicar esa palabra también. Que original, que no es falso. Ese es el sello. Además es propiedad, tiene una propiedad. Sabe que el sello también, aparte de que es una cosa que de verdad garantiza, porque no es falso, alguien tiene un ¿qué? Un dueño. Igual que las cartas de nosotros. Usted hace una carta, le pone Felipito Pérez, la dirección de Felipito, pero no tiene el sello todavía. ¿Qué pasa si usted la mete sin sello? No llega nunca ni tiene dueño. Pero si usted le pone un sello, ya. Esa carta va a llegar ¿a dónde? A Felipito Pérez. Llegó. Llega. Pero además, es propiedad de quién? De Felipito Pérez. Ahí tiene un sello que dice que y un nombre que legalmente, y usted sabe que usted cuando coge una carta de Felipito Pérez, en su buzón, usted ni la debe romper, ni la debe botar. ¿Sabe lo que debe hacer? Ponerla ahí, decirle que esa no es la dirección, darle así el palito, porque si no usted puede buscar su problema, porque está fuera de qué? De la ley. Eso es nuestro mundo aquí. Así que el sello, ¿se dan cuenta? Así que el sello es garantía. Muchos productos tienen un sello. Hay un sello que siempre me cuesta un trabajo pronunciar, los judíos israelitas, para algunos productos de venta, sobre todo alimentos, que es el sello ¿qué? Kosher, correcto.
ese sello te está diciendo que ahí hay una calidad, que ahí no hay hormonas. Bueno, dicen eso. Eso dicen los judíos y mucha gente dice que sí, que es verdad. Pero bueno, este sello es más verdadero que el kosher. Porque este es el sello que le pone Dios. Entonces, ahora vamos a estudiar el texto sin las palabras extrañas que yo puse. Vamos a estudiarlo como él viene. ¿Qué dice ahí? Pero el fundamento, ¿qué cosa es el fundamento? La iglesia. La iglesia, ya se lo expliqué. La Biblia no viene de la iglesia. En la Biblia, ¿qué dice? Pero el fundamento de Dios está firme. Y lo que Dios ha fundamentado, y lo que Dios ha creado, y lo que Dios ha sellado, esa es la iglesia. Quiera la gente o no la quiera, la gente hable mal de ella o hable bien, ¿quién la selló? Y aquí llevamos 2000 años. Y hoy se reúnen miles en esta ciudad. Somos una manada pequeña en el mundo, pero son miles y millones. Y ese fundamento, esa iglesia, ¿qué otro nombre tiene ese fundamento? Si dice que se llama el cuerpo de Cristo. La familia de Dios. Somos la familia de Dios, la iglesia. El fundamento de Dios es la familia de Dios. El fundamento de Dios es el cuerpo de Cristo, del cual dice la Biblia que Cristo es la cabeza. Leemos como está en la Biblia. ¿Cómo está en la Biblia? ¿Lo puede leer conmigo? Pero, ¿tiene su Biblia abierta? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Entonces, hemos explicado ya la primera parte. Y ya usted sabe dónde nos estamos metiendo y cuál es ese fundamento, que el creador es Dios. Ahí lo está diciendo. ¿El fundamento de quién? De Dios. ¿Está qué? Firme. A pesar de los años, a pesar de que en los primeros siglos los cristianos fueron echados a los leones, a pesar de que fueron puestos en la época de Nerón, fueron metidos en las antorchas y servían de combustible, ¿sabía usted eso? Pero no negaron su fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da el valor aún para ser mártires para Dios. Y entonces yo estoy metido hoy en este mensaje que ¿cómo se titula? Útiles y dispuestos para Dios. O una pregunta, ¿útiles y dispuestos para Dios? ¿Sí o no? Ahora sigo la palabra leyendo la Biblia y dice aquí, pero el fundamento, iglesia, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Ahora vamos a ver el sello. ¿Qué clase de sello? ¿Qué dice? Tú puedes leer el oliván alto y fuerte. Ponte de pie, esto que está aquí. Y él dice aquí, pero el fundamento, iglesia, de Dios está firme, teniendo este sello. Y aquí en azul está el sello. ¿Lo puedes ver? Conoce el Señor a los que son suyos. Ya. Esa es la primera mitad del sello. Todavía no está ahí. Siéntate, gracias. Lo leíste muy bien. Conoce el Señor a los que son suyos. Wow. El Señor sabe, donde quiera que va, David prende. Ese es suyo. Donde quiera que va, hay vino. ¿Qué pensé? ¿Qué necesito? Tiene un plan conmigo hasta mi último día. No se olvida de nadie de los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Yo tengo un texto aquí que se lo voy a leer. Si usted quiere lo anota. Usted sabe que yo pongo este mensaje por YouTube y en el canal de La Roca usted lo puede ver las veces que sea. Y en la aplicación de WhatsApp de La Roca yo pongo el PowerPoint este completo. Y usted lo puede volver a ver. ¿Y por qué le digo eso? Porque eso va a ser de mucha importancia que usted lo vuelva a oír. Por ejemplo, este texto no lo vamos a buscar en la Biblia, yo lo tengo aquí, lo voy a leer ahora, pero usted lo va a tener en el PowerPoint de La Roca.
Ahora, vuelvo a repetir, ¿conoce el Señor a quién? A los que son suyos. Los que una vez recibieron a Cristo y dijeron, yo quiero creer y creo en lo que ha hecho Dios por mí, que envió a su único hijo para que me salve, para salvación, y murió en una cruz ocupando mi lugar. El justo, el Cristo, el santo, el que no tenía pecado. Santo quiere decir que no tiene pecado. El que no tenía pecado, Dios lo hizo, el Padre de él lo hizo pecado por causa mía, y él murió pagando por mi pecado. Y por eso somos propiedad de Dios y somos de él. Hay una canción cristiana muy linda en inglés que dice, el cantante está hablando con Dios y le dice, I am your, yo soy tuyo, and you are mine. Y Cristo es de nosotros. Es una relación entre cada cristiano y su Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce. Esta es la palabra que voy a estudiar ahora. Conoce. Parece que es conocer. Sí, te conoce. Te conoce más que nadie. Te conoce más que a ti mismo. Que tú conocerte a ti mismo. Conoce. Dice Romanos 8:29. Y yo siempre lo he repetido aquí y yo quiero que los cristianos lo aprendan. Esto que voy a hablar sobre el conocer de Dios. Dice Romanos 8:29, anote la cita, Romanos 8:29. A los que de antemano Dios conoció. ¿Sabe qué quiere decir de antemano? De antes de que yo naciera me conoció. Yo te puedo decir cómo es eso. Tú no lo puedes entender, pero Dios sí, porque Dios es Dios. Y él sabía como, él primeramente te crea, y después que te crea, antes en la infinidad del infinito anterior, ya Dios te conoció. A los que de antemano Dios conoció, también los predestinó. Quiere decir que le prefijó un qué, un destino, un futuro, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo era su Hijo? Perfecto, santo, justo. Y para eso murió por nosotros, para que la maldad que está en mí y la maldad que está en usted, en este proceso de la vida cristiana, y cuando Él venga a buscar a su pueblo, seamos completamente transformados, igual que ¿quién? Que Cristo Jesús. Voy a leer el texto completo. A los que de antemano Dios conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Otra característica más de Cristo. Cristo es nuestro Dios. Dígalo conmigo. Cristo es nuestro Dios. Vivió con nosotros y nos dijo que Él era el Padre. ¿Está viendo lo que estoy diciendo? Es para que lo vaya analizando. Y ahora aquí nos está diciendo que además de Padre, ¿quién es? Nuestro hermano. Para que fuera el primero entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Pero Él se conoció. Yo me recuerdo que eso a mí me aprendió. Yo estaba estudiando en el seminario y llegó un profesor y me dijo, y ese día me quedé con eso en el corazón y yo se lo he repetido a esta iglesia: cuando Dios te conoció antes de la fundación del mundo, ese conocimiento usted lo puede cambiar por la palabra amor. Yo he dicho aquí varias veces, ¿no? Recuerden eso. A los que de antemano Dios amó, también los predestinó. Acuérdense que uno de los grandes características de Dios es el amor. Dice la Biblia que Dios es amor. Y ese conocimiento es un conocimiento saturado de amor. A los que de antemano Dios conoció, Dios amó, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando empezamos a enseñar en el discipulado aquí en la iglesia, le damos un dibujo a los hermanos, que es la vida del cristiano. Estoy repasando eso. Y va de dónde a dónde. Desde que tenía muerte espiritual hasta que recibió a Cristo, y cuando recibió a Cristo pasó de muerte a vida, y el camino es un camino pareciéndonos más cada día ¿a quién? A Cristo Jesús. Esa es la idea.
para que su Hijo fuera primero entre muchos hermanos. Repito la cita, Romanos 8:29. Yo quiero decir algo sobre este fundamento. ¿Qué cosa es el fundamento? La iglesia. ¿Y cómo dice que está? Firme. Quiero decir algo sobre la iglesia. La iglesia, que mucha gente habla mal por la calle de ella, una gente, a veces los cristianos se van de ella y hablan malísimo de la iglesia y no saben lo que están haciendo, el que habla mal de la iglesia. El que habla mal de la iglesia habla mal de la esposa de Cristo. Aparte de ser nuestro hermano, aparte de ser nuestro Padre Celestial, lo compara con el matrimonio. Y es Cristo que viene a morir por su esposa para salvarla. Entonces, el que hable mal de la iglesia y hablar mal de no es iglesia, eso, si hay algo bueno en la iglesia, ok, la iglesia no es perfecta. Si somos un montón de pecadores caminando, ¿a dónde? Hacia la imagen de quién? De Cristo. Este pastor aquí que le puede fallar mañana y que usted tiene que tratarle con misericordia cuando le falle, y tenemos que tratarnos los unos a los otros ¿con qué? Con misericordia. Esa es la idea. Y que nos conoce desde antes de nosotros existir, y que nos amó y que nos salva. Y dice en Mateo 16:18, note la cita: sobre esta roca, estaba hablando allí con los discípulos, sobre esta roca. ¿Y sabe quién es la roca? La única roca que puede existir que de verdad trascienda por la eternidad. ¿Quién es? Cristo Jesús. Esta iglesia se llama Iglesia Bautista La Roca. ¿Y la roca quién es? Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males y lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. ¿Qué nació? Roca, refugio, mi supremo Rey. Es el único Rey que tenemos. Él quita y pone los reyes de este mundo, dice el libro de Daniel. Sobre esta roca es Él. Dicen los católicos que era Pedro que estaba así. Pedro hasta lo negó. No. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer ni van a vencer contra ella. Por eso es que está firme. Así que es el sello. Estamos leyendo lo que tiene que ver con el sello. Conoce el Señor a los suyos. Está muy bueno lo que hemos hablado. ¿Le gusta? Pero mira ahora lo que dice. Sigue el fundamento. El fundamento no termina ahí. ¿Qué dice la letra roja aquí? Y apártese de iniquidad. Iniquidad es pecado, iniquidad es maldad, iniquidad es robo, iniquidad es fraude, iniquidad es adulterio, iniquidad es envidia, iniquidad es todo lo malo que hacemos diariamente, desde decir una mentira piadosa que parece que está justificada hasta lo más mínimo que sea maldad. Y esa es una responsabilidad que el Hijo de Dios en su discipulado con otros hermanos nos animamos los unos a los otros a las buenas obras. Las buenas obras no nos salvan. El que nos salva es Cristo en la cruz, pero es para que hagamos ¿qué? Buenas obras con una transformación que hace en nuestra vida. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, estemos a cuenta, hermano. Aquí hay visitas, conocen poco de esto, pero ¿cómo se llama este mensaje otra vez? ¿Vuelvo atrás? Útiles y dispuestos para Dios. Hermano, cada vez que hacemos pecado, nos deshabilitamos para ser útiles. Y más, una cosa es hacer pecado y la otra es vivir en pecado. Hacer pecado, por ejemplo, dice una mentira que hizo, pecó. Si dice mentira todos los días, ¿qué está haciendo? Viviendo en pecado. Son dos cosas diferentes que ninguna de las dos ha dado derecho. Pero nos deshabilita. Y los cristianos tenemos que estar útiles.
Y cada vez que le fallamos a Dios, ¿cómo somos? Inútiles. Mediten eso. Entonces, está interesante el sello que tiene. Así que, una cosa que dice el sello es que Él nos conoce. Nos conoce tanto, dice la Biblia, que nos tiene ¿dónde? En la palma de sus manos. ¿Pero qué? Conoce el Señor a los suyos. Y viene la segunda parte del fundamento. Y apártese de qué? De iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Voy a leer aquí. Cambio, sí. Ahora estamos, ya hemos tratado un texto, vamos a tratar otro texto más. Pero en una casa grande, esta es una casa grande, aunque sea chiquita la roca, es una casa grande. Pero en una casa grande, ¿a quién se está refiriendo ahí? A la iglesia también. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barros. Así que los de oro y de plata, ¿de qué color los puse ahí? Rojo. Y si no también de madera y de barro, ¿de qué color lo puse? Y dice, y unos son para usos honrosos. ¿Cuáles son esos? Los del oro y la plata. Es una comparación que hace. Por eso los pongo en rojo. Y otro para usos ¿qué? Viles. ¿Se está dando cuenta? Yo a veces he tenido que llorar y decir, Señor, perdóname por esa vileza mía, el pastor. Pero qué bueno que tenemos delante de Dios un Espíritu Santo en nuestros corazones, que lo recibimos el día que Cristo viene a nosotros. Y ese Espíritu Santo que está en mi corazón me muestra lo malo y me hace arrepentirme. ¿Qué cosa es arrepentimiento? ¿Tiene idea de lo que es el arrepentimiento? El arrepentimiento, en primer lugar, es una tristeza. Te sientes triste porque le fallaste a quién? A Dios y a alguna persona. Si un marido comete adulterio a su mujer, o al revés, primero pecó contra quién y después contra quién, contra la persona. Si un ladrón va a una casa y roba, primero pecó contra quién, contra Dios, y después pecó contra la gente esa. Entonces, el arrepentimiento es una tristeza que siente el cristiano, que la demás gente no la siente. La pudiera sentir, pero no completa. ¿Por qué le digo? Porque viene una segunda parte. Es un arrepentimiento haciendo dos cosas: confesando su pecado y después pidiéndole a Dios que les dé fuerza, toda la fuerza, para que no lo repita. Entonces no es igual. Eso le pasa al cristiano que tiene el Espíritu de Dios. El impío que no tiene a Dios comete el pecado, a lo mejor le da tristeza. La mayoría de las veces no le da tristeza, pero le pudiera dar tristeza, porque si fue preso, le dio tristeza o alegría. Tristeza, pero no para arrepentimiento. Él no está arrepentido, él lo que le dio tristeza porque lo agarraron en el brinco. ¿No? Pero el cristiano no. Agarren o no te agarren en el brinco. ¿Quién te agarró en el brinco, cristiano? Dios. Porque conoce al Señor a quiénes, a los que son suyos. Ahí está el punto. Y otro para usos viles. Ya casi estoy terminando. Quiero aquí esta palabra viles la subrayé. Todo el mundo sabe lo que es vileza. Vileza es cuando se hace algo que es muy dañino, muy malo. Pero si usted va a diferentes versiones de la Biblia, usted se da cuenta que ha cambiado. Y algunos dicen para usos viles, otros dicen para usos no honrosos, otros dicen incluso para usos comunes. Y digo, bueno, ¿y comunes qué le está diciendo a la gente? Yo creo que los traductores de la Biblia tienen conocimiento, son eruditos y saben por qué ponen eso. Pero yo de todas maneras me busqué, tengo una herramienta muy buena para estudiar la palabra de Dios. Y busqué la palabra viles en el griego. Este es el griego.
Y mire todo como tú puedes traducir al español. Deshonra. Entonces, esos instrumentos, tú puedes que en alguna Biblia lo encuentres como ¿qué? Como instrumentos que hacen cosas deshonrosas. Deshonroso, vergonzoso, vergüenza. Usos viles, ¿ve? La traducción que está aquí puesta en esta Biblia. Y vergonzosas. Pero así que es viles, o es algo malo, porque ¿qué cosa es vileza? Algo que es malo. ¿Está bien? El 21. Empezamos por el 20, 19, 20 y ahora viene ¿cuál? El 21. Así que, ya está para terminar, ¿ves? Así que, ya está terminando. Si alguno se limpia de estas cosas, de todo lo que hemos hablado que sea feo, ¿qué dice? Será instrumento ¿para qué? Para honra, no para vileza. Santificado. Santificado quiere decir perfecto como Cristo. Útil al Señor. ¿Cómo se llama este mensaje? Útil y dispuesto. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. That's it. Terminé. ¿Eres útil? Útil es una cosa, útil es, no es lo mismo útil que dispuesto. Útil es que tú sepas hacer las cosas. Y dispuesto es que esté dispuesto a qué. Hay quien sabe las cosas y no las hace. Los otros días José me hablaba que hay un compromiso. Hay que romper los compromisos con el mundo. ¿Y vivir para quién? Para Dios. Porque nos enredamos. Si tenemos 3 enemigos, lo sabemos aquí, ustedes me lo van a decir. ¿Cuál es el enemigo? ¿Quién? Nosotros mismos. ¿Cuál es el otro? El mundo, ahí está lo que estoy hablando. ¿Y cuál es el otro? Y el príncipe de las tinieblas, Satanás, con todos sus demonios. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo quiero terminar con una ilustración. Que es una experiencia familiar que yo no la viví, pero la vivió mi familia. Mi padre. Les voy a decir rápidamente cómo mi padre conoció al Señor. Mi padre vivía en una ciudad en Cuba que se llama Cárdenas. Una ciudad que es Puerto de Mar. Y mi padre era un niño del barrio que hacía maldades junto con los demás niños, con 8 años, cosas que hacen los niños. Y una de las cosas que hacen es que iban a la iglesia, y en la parte de la iglesia llegaban ahí, imagínense que un niño llegue ahí y haga y a correr todos los niños. O tiran una lata y para allá sale la lata aquella y distrae el culto, ¿no? Pero Dios usa cualquier cosa. ¿Y sabe qué? Cuando mi papá hizo eso, él llegó, entró 1 metro a la iglesia, metió el grito para que se oyera bien. Y había un diácono sentado atrás que él no había visto y el diácono lo agarró por la mano. El diácono es uno de los que sirve en el templo. Y empezó a temblar ahí. Y entonces el diácono le dijo, no tiembles, no tengas miedo porque no te voy a hacer nada. Yo lo que quiero es invitarte. Quiero invitarte para que tú vengas aquí con otros niños, que aquí vienen niños, y conozcas a Dios. Y mi papá se tranquilizó y le dijo, tú vas a decírselo a tu mamá. Y él era huérfano, mi papá era huérfano ya. Y dice, sí, se lo voy a decir a mi tía, porque vivía con una tía. Y mi papá salió de ahí tranquilo. Pero eso fue Dios llamando. Dios nos conoce, nos predestina, y cuando estamos en esta vida, ¿qué hace? Nos llama. Y empezó allí mi padre. Y creció en esa iglesia, se quedó, se bautizó en esa iglesia, fue un joven de esa iglesia, hasta que se movió, porque todo el mundo se mueve. Cuando se mueve, el mundo, los compromisos, la no utilidad, nos dejamos de... Mi padre estaba bien preparado, sabía Biblia, la no utilidad, y se apartó. Y vivió una vida apartada. Y andando, cuando tenía 20 y pico años largos, se casa con mi mamá, que era una católica no practicante, pero idólatra, con un corazón de Jesús así grandísimo en la sala.
Y allí comenzó la vida y tenía su casa, y era un hombre trabajador, y era un hombre que parecía buena gente cantidad, pero que estaba de Dios, un escogido, apartado. Y tuvieron 4 hijos, y el más pequeño, a los 7 años, de un accidente, que no fue algo automovilístico, fue un accidente que tuvo en la casa, según una caída de algún lugar, y muere. Y mi madre no tiene consuelo con eso. Yo no estaba nacido. Y se vuelve loca. Loca de remate. Cuando aquella época, estamos hablando del año 53, cuando aquella época daban los electroshocks por primera vez en este planeta. Así que ya usted sabe, si son malos hoy, que son difíciles, ¿verdad? Porque es una electricidad que te va directo del cerebro. Bueno, en aquella época que no había dosis, se estaba estudiando, era como una conejillo de India ahí para el experimento. Bueno, le metieron 18 electroshocks. Eso le funde la cabeza. Una vaina de pastilla, como todos los psiquiatras. Y unos misioneros puertorriqueños y americana la esposa, y que se entregaron al Señor, estaban ahorita predicando aquí de la ofrenda manguaya, que es para abrir iglesias. Bueno, pues yo no sé si fue por la ofrenda manguaya, pero por la ofrenda de alguien fue un matrimonio misionero americano, ella y él, fueron a Cuba. Y abrieron ahí una iglesia. Esa iglesia cuyo fundamento, ¿cómo está? Firme, y separa a los jóvenes. Y los lleva allá a un pueblucho de campo, Pedro Betancur, en la provincia de Mananza. Y cuando llega y dan el primer culto y organizan aquello, una de las hermanas dijo, hay una familia aquí que está destrozada. Y allá se apareció el pastor, agarró su Biblia. Habló allí algo, oró por mi mamá, pero cuando se iba a ir antes de ir, puso su Biblia en el piso. La palabra de Dios. Se quitó los zapatos y se puso en plantilla de media arriba de la Biblia. Le dijo, si ustedes toman la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Este es el poder de Dios, este es el power de Dios. Si ustedes toman la palabra de Dios y la creen, y la viven y oran, esa mujer puede ser levantada. Tuvo otra oración, levantó su Biblia y se fue. Al otro día la señora, mira lo que es ser útil. Eso es ser útil, no enredado con cosas del mundo. Ser útil. ¿Hizo qué hizo? Fue otra vez y dice, hay un culto hoy, ¿por qué no llevan a la señora Adelina? Y la llevaron. Ahí casi no podía caminar, ni hablaba con nadie. Llevaba 3 meses sin hablar con nadie más. Y allí la llevaron y oraron. ¿Se acuerdan la semana pasada que vinieron una familia aquí? Parecido, a mí me pareció aquello parecido a mi casa. Bueno, pues oraron por ella y no pasó nada, se fueron. Cuando llegan a la casa, mi mamá por primera vez le dirige la palabra a mi papá, que estaba ida, y le dice, lo único que le dijo fue, me gustó el lugar donde me llevaste. Y así poco a poco fue, y poco a poco fue, y poco a poco fue. Y un año después y medio, estaba mi mamá barrigona conmigo adentro, llevando niños para la iglesia. Siendo útil y disponible. ¿Útil y qué? Diga conmigo, útil y disponible. Correcto. Y llegó allí y poco a poco, cuando yo nací en un hogar cristiano. Mi hermanito Aristide, que estaba en Matanza y los hermanos oran por él, tenía unos 10 años y medio. Y fue al corazón de Jesús, que es idolatría, pero él no sabía más nada, eso es lo que él conocía. Y se paró en el corazón de Jesús y le dijo, si lo que dijo este hombre aquí es verdad, yo te voy a servir toda mi vida. Esa historia me la hace él, ya eso lo hizo en mi ignorancia, pero a Dios no le interesa la ignorancia. Dios lo que le interesa es a la persona que salva. Después ellos quitaron ese cuadro, yo no vi ese cuadro nunca. Ya cuando yo nací estaba quitado el cuadro. Pero mi hermano fue por 38 años pastor, porque mi mamá se sanó, no medicina, no electroshock, y yo no me senté al lado ni me crié al lado de una mujer psiquiátrica, completamente normal. Esas son las cosas que hace Dios a través de su fundamento, que igual es la iglesia, de cual la gente habla mal de ella. Tú has escuchado la palabra.
Hay un mensaje predicado. Yo no sé si tú eres de Dios, si Dios te escogió, pero por algo estás aquí. Y los que están aquí ahora, incluso que están de visita, es muy probable que estén aquí porque fueron escogidos por Dios ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación, dice la Biblia así, del mundo. Y en algún momento, aquí en la tierra, cuando vienes, cuando Él te trae, te llama. Y quizá hoy es el día del llamamiento. Si hay alguna persona aquí que ha sentido eso en su corazón, yo voy a hacer una oración y usted la va a repetir en silencio ahí, en el asiento. No sé si me explico. Si hay una persona que no conoce a Cristo, o es un religioso, la religión no te salva. ¿Quién salva? Cristo. Y tiene que estar, Dios te convierte en una persona útil y dispuesta. Y te limpia, y te quita los problemas. Le devolvió la felicidad a mi padre, le devolvió la felicidad a mi mamá. Yo conocí una madre contenta. Y fíjense que si fue aquello poderoso, que mi mamá estaba barrigona y la comadrona era lo que hacía una persona que no es médico y le hacía los partos a la gente en aquella época. Y la comadrona le dijo, oye, me parece que vas a tener la tristeza de que tu hijo va a nacer en el día de la muerte del otro. Mi hermano murió el 17 de agosto. Y mi mamá oró y le dijo, ay Señor, yo no quiero celebrar un cumpleaños y la muerte de un hijo el mismo día. Y mi mamá oró. Y mi hermano murió el 17 de agosto y mi cumpleaños fue el 18 de agosto, un día después. Mi mamá, Cristo le hace recordar la muerte de un hijo. Y cuando conoce a Dios, le hace recordar ¿qué cosa? El nacimiento de uno que sustituyó la tristeza. Y mi madre, por eso dijo, yo se lo quiero dedicar a quién. Cuando fue a presentarlo, lo dijo al pastor, yo no lo presento, yo lo dedico a Dios. Usted quiere dedicar su vida a Dios. Si quiere dedicar su vida a Dios, haga esta oración. Yo lo voy a hacer aquí y usted la hace allí en la mente. Querido Dios, he escuchado tu palabra y quiero conocerte, quiero recibirte, quiero que desde ahora en adelante tú seas mi Dios y mi Salvador. Quiero renunciar a toda la maldad de este mundo y quiero que tú me hagas una nueva criatura en Cristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Creo en ella y te recibo como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús.